Fórmula Noticias fin de semana con Jaime Núñez. El mundo en Fórmula Noticias fin de semana. Ya estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y esta mañana tengo el gusto de saludar vía telefónica a Carlos Rajo, nuestro analista internacional. Vamos a platicar de todo lo que hizo Trump en esta semana. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Fernanda? Muy bien, gracias, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, Trump visitó Arizona este martes. En efecto, visitó Arizona y fue una, que te dijera, desagradable visita, si se quiere, desde el punto de vista presidencial, obviamente agradable para sus bases. Es triste lo que pasó porque fue un discurso de rencor, un discurso de enojo, nada que ver con lo que debería ser un presidente de Estados Unidos. No atacó, por ejemplo, brutalmente a la prensa, lo cual no es nuevo. Los ataques que dice que es fake news, o sea, noticias falsas, toda una serie de cosas, pero en este caso yendo más lejos, ¿no? Literalmente llamándolos casi traidores a su mismo país, hacia Estados Unidos, diciendo que hay gente que no quiere el bienestar de Estados Unidos, hay gente que no quiere que te dijera que ese auditorio que estaba ahí diciéndole, ellos no quieren que ustedes mejoren ni nada de esto. Entonces, te imaginarás que un presidente de México, por ejemplo, diga que los periodistas son enemigos de México. No, o sea, no sé, sale de todo punto de vista, desde toda lógica. Parecen las dictaduras del cono sur de los años 70 porque estás metiéndole a la gente el mensaje indirecto de que los periodistas no solo no dicen la verdad según su punto de vista, sino que además de eso son traidores a la patria, ¿no? Es gravísimo, es tremendo, entre otras tantas cosas que dijo. Y otra de las cosas que adelantó esa noche y que se fructificó y se concretizó anoche es que perdonó al famoso sheriff, alguacil de Arizona, Joe Arpaio, ¿no? Sí. Es decir, ese es un tema controversial, pero tremendamente divisorio en Estados Unidos, y el tipo simple y sencillamente no le importó y anoche lo perdonó. Carlos, me gustaría que nos platicaras rápidamente quién es Joe Arpaio y por qué Trump lo perdona. Joe Arpaio fue porque ya no es, perdió la elección. Sucede que en Estados Unidos, en muchos lugares, además de las policías locales, hay en Estados Unidos lo que se llaman los sheriff, los alguaciles, que sería la traducción al español. Estos alguaciles son, por lo general, cubren un área más grande que las policías locales. Las policías locales es solamente una ciudad. El sheriff, por lo general, son varias ciudades, un condado, ¿no? Y un condado agrupa a varias ciudades. Entonces, el sheriff fue por muchos años, 20, que ha sido tantos años, siempre ganaba la reelección. Este condado que se llama Maricopa, el condado de Maricopa queda en Arizona, y en el desierto de Arizona. Entonces, durante todo su tiempo, él desarrolló toda una serie de políticas anti-inmigrantes duras, ¿no? Todo esto que vemos ahora con Trump, ya Arpaio lo venía desarrollando por los últimos 20 años. Anti-inmigrantes, detenían a la gente en las calles, le pedían sus papeles, la metían presa, cosas que no lo puedes hacer, es anticonstitucional que te pidan los papeles en la calle si no hay un motivo evidente. Y luego tenía los presos, ¿se escucha? Sí, ya te escucho. Se metía a los presos, a los indocumentados, con una ropa que daba burla de color rosado, los ponía al aire libre en el desierto. Entonces, en fin, toda una serie de cosas. Tan grave el asunto que al final de cuentas, después de muchas protestas, después de que el gobierno de Obama lo lleva ante las cortes, un juez hace un par de meses lo condena, ¿no? Lo condena a un delito relativamente menor, que es el no haber en su momento obedecido la orden de otro juez federal de que parara esas prácticas, ¿no? Hace un par de 2-3 años, un juez federal, después de tanta prueba, llega a la conclusión que era cierto y le ordena que pare esas prácticas antiinmigrantes. El juez se pasó por lo bajo lo que le dijo el sheriff Arpaio y nunca le hizo caso. Entonces lo condenan. Lo iban a condenar, no se sabe la sentencia, una cosa menor, unos 6 meses de cárcel, qué sé yo. Viene Trump y aun cuando ni sabemos siquiera cuál es la sentencia, lo perdona, lo cual es una atribución, un derecho del presidente, con la salvedad
de que te has metido en una cuestión legalmente, potencialmente complicada, aunque por supuesto no le importa a Trump. Sucede que no podés como presidente meterte en algo. Podés perdonar a alguien, es un derecho que tiene el presidente. Fulano mató a alguien, lo podés perdonar si querés, al final es atribución del presidente, pero no en este particular caso cuando se está a alguien que desobedeció las órdenes de un juez. Porque un juez, el único poder que tiene cuando da una orden es meter a alguien a la cárcel. No tiene otro poder el juez. Y si eso no se cumple, si a eso no le damos importancia, si eso el presidente se lo pasa por lo bajo, está rompiendo uno de los pilares fundamentales de la democracia estadounidense, que es el respeto, la división de poderes, y que el poder ejecutivo no puede meterse en algo que un juez ha decidido. Entonces, esa es la situación. No le importó nada a todo eso a Trump, y por supuesto es una bofetada en la dignidad de la comunidad inmigrante, ¿no? Porque con esto dice, ¿saben qué? No me importa que ustedes se hayan sentido ofendidos, que millones de latinos se sientan ofendidos. Para mí y mis bases, esto es lo que importa. Esa es básicamente lo que la historia del famoso Joe Arpaio. Claro, y además de sus acciones, de sus discursos, ahora esto, pues sí, como tú dices, es un insulto para los inmigrantes. No, por supuesto, no no te imaginarás, no tengo las palabras para expresarte lo que significa el término arpaio a cualquier inmigrante, desde la frontera con San Diego hasta la frontera con Canadá, donde sea en Estados Unidos, cualquier latino que esté ahí, que le digas arpaio, se le eriza la piel. O sea, es una cuestión tremenda cómo ha entrado ese nombre en el imaginario colectivo de los latinos, porque esto viene de 10 años, ¿no? Más toda esta serie de prácticas, aunque uno no viva, aunque la persona nunca haya visitado Arizona, ni tenga la menor idea de cuál es el calor brutal que hace allá en el desierto, tenés en tu imaginario esa idea de este Arpaio como este hombre que era siempre antiinmigrante, que se burlaba, que detenía a los latinos, que los metía presos, que hacía un espectáculo de ellos poniéndolos en estas tiendas de campaña al aire libre, que les daba que se vistieran los hombres con estos calzoncillos de color rosa, es decir, toda una serie de ofensas. Entonces, el hacer esto, eso lo describe bien, una bofetada realmente en la dignidad de mucha de la comunidad latina. Claro, Carlos. Bueno, pues esperemos saber qué sucede y pues las reacciones de los inmigrantes. Gracias. No va a suceder nada, es simple y sencillamente que te dijera, es otra muestra de cómo este presidente hace cosas que no son presidenciales, ¿no? Es decir, claro, está, que te dijera, ensuciando lo que es la figura, es el puesto de la presidencia. No está para que el presidente se meta a ese lodazal de cosas, ¿no? Los perdones se dan cuando la persona ya está por salir, cuando el que se ha perdonado se ha arrepentido, cuando ha habido un proceso de reflexión, y como decía, nunca se ha dado un caso en el cual se perdone, aunque el delito sea muy chiquito relativamente hablando, por una orden del juez, porque te digo, hay que respetar. Si no respetas lo que los jueces deciden, pasa en Estados Unidos el riesgo de pasar de lo que sucede en muchos países de América Latina, en donde no hay respeto a la justicia. Claro, Carlos, un tema muy grave, y pues muchísimas gracias por haber atendido esta comunicación. Ok, gracias.